Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel en nuestro canal de YouTube. Pues es un gusto recibirles y poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo y vamos a ponerlo en oración. Señor eterno, te damos gracias por tus bondades y todo lo que nos has dado en Cristo, Señor, y queremos pedirte, Padre Celestial, que tomes en tus manos este tiempo para darnos entendimiento y comprender, Señor, de alguna manera todo lo que tú has entregado a nosotros por medio de Cristo, sobre todo aquellos puntos que dan solidez y firmeza y seguridad a la fe de todos los que le hemos puesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues gracias, Señor, por este tiempo y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, esta enseñanza o meditación del día de hoy es una continuación de la enseñanza que di el miércoles de hace 8 días, cuando hablábamos nosotros de los 5 eslabones de la justificación. Si ustedes recuerdan, hablábamos del llamado, hablábamos de la santificación, de la justificación, hablábamos de la predestinación y también de la glorificación. Eso ya lo explicamos la semana anterior. Hoy, hermanos, vamos a darle continuidad, pero ahora ya no nada más van a ser los 5 eslabones, sino que recordando los 5 eslabones de la justificación, ahora vamos a hablar de 5 candados, ¿verdad? Que están puestos sobre estos eslabones, que le hemos llamado así, hermanos, nada más por darle un título, pero le estamos llamando los 5 candados de la justificación, es decir, cuando hablamos de candados es que nadie lo puede abrir, nadie lo puede romper, es inaccesible debido a que estos 5 candados, como le hemos llamado, son 5 acciones que Cristo hizo y son 4 que hizo y una que está por hacer, lo cual asegura la redención total de todos aquellos que hemos puesto su fe en Él. Así que vamos a darle texto a la epístola a Romanos y hace 8 días, hermanos, leímos hasta el versículo 30. Yo les voy a leer del versículo 31 al 39. Entonces, dice así el texto, Romanos 8, del 31 al 39, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, hermanos, vamos a decir que el versículo clave de esta enseñanza será el versículo 34 de Romanos 8. Romanos 8:34 dice así, lo vuelvo a leer, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, este va a ser como el versículo clave, hermanos. Lo demás lo leímos como un propósito de contexto en el pasaje que estamos leyendo. Y bueno, en este versículo clave que es el 34 vamos a encontrar los 5 candados, los 4 candados, 4 primeros y uno que les compartiré después que no está en Romanos 8, pero que consideramos que esto asegura lo que es, hermanos, la justificación de una salvación total o efectiva de los creyentes. Y entonces le llamamos que son los 5 candados inviolables de la justificación y la gloria. Y el primero, hermanos, es que la justificación y la gloria son inviolables por la muerte de Cristo, la muerte vicaria o sustitutoria de Cristo, porque dice el texto, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Así que, hermanos, debido a que Cristo murió por nuestros pecados, entregó su cuerpo en la cruz a causa de todos nuestros pecados, puesto que Cristo nunca pecó, vivió de una manera perfecta y en obediencia al Padre, su sacrificio y el derramamiento de su sangre
fueron eficaces y suficientes para pagar la deuda que todos nosotros teníamos a causa de nuestro pecado, y esa deuda exigía la muerte. La muerte de Cristo entonces ha sido eficaz y ha sido suficiente como para que al haberse derramado en la cruz del Calvario, Él pudiera pagar precisamente el costo total o la deuda que nosotros teníamos delante de Dios, el Padre, a causa de nuestro pecado, el cual nos condenaba. Y por ejemplo, textos que nos ayudan a entender esto, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice el texto, Marcos 10, 40, ahí estoy en Mateo con razón, Marcos 10, 45, dice el texto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, de alguna manera aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que ese primer candado es que nosotros o nadie puede romper la justificación o la salvación que Dios nos ha entregado en Cristo mediante la fe, pues porque el que murió a causa de los pecados, el que pagó la deuda por nuestros pecados, fue precisamente nuestro Señor Jesucristo, no fue ninguno de nosotros. Entonces, primeramente en ese punto, hermanos, tenemos que observar que el primer candado por lo cual podemos, o Dios ha asegurado nuestra salvación y justificación, ha sido la muerte sustitutoria de Cristo. De hecho, si vamos también a la primera epístola de Pedro, ahí en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, nos dice de los versículos 18 al 19, dice el texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que Cristo nos pagó con su sangre. Y su sangre, hermanos, es tan valiosa que cubrió precisamente la deuda de nuestro pecado. Por eso, hermanos, es en primer lugar que por eso es que nosotros tenemos la seguridad de la salvación por la obra vicaria o sustitutoria de Cristo al derramar su sangre en la cruz, al pagarnos con su sangre, y no porque nosotros hubiéramos hecho obra o cosa alguna para agradar a Dios. En el segundo candado, hermanos, es que la justificación y la gloria son inviolables por la resurrección de Jesucristo. Regresamos allá en Romanos, capítulo 8, y en el versículo 34 seguimos leyendo o repitiendo, y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y en este punto, hermanos, es que la resurrección de Cristo da poder también, hermanos, o da la capacidad o la facultad para que aquel que haya puesto o aquella que haya puesto su fe en Él como su único y suficiente Salvador, en el día que escuche la voz del Señor Jesucristo para resurrección, también se levantará para resurrección. La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Así que, hermanos, por la resurrección de Cristo es que también es un candado el cual nadie puede violar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que se levantó de entre los muertos con poder y gloria fue nuestro Señor Jesucristo y por supuesto no ninguno de nosotros. Dice en Primera de Pedro, seguimos confirmando con textos bíblicos, dice en la primera epístola de Pedro, también el capítulo 1, pero del versículo 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo es otro candado que ha asegurado nuestra segura salvación, hermanos, para que nosotros podamos caminar con fe, naturalmente confiados en que en aquel día que seamos llamados por nuestro Señor para resurrección y vida eterna, será así, salvos por su gracia, por su resurrección. El hecho de que Cristo, al haber muerto y derramado su sangre, y el haber estado 3 días, hermanos, sepultado y habiéndose levantado al tercer día o el primer día de la semana, que es el domingo, de forma gloriosa de entre los muertos, puesto que Él, como dicen las Escrituras, venció la muerte, amados hermanos,
Él nos ha dado también para todo aquel que cree, a toda aquella que cree, esa facultad para que cuando Él en aquel momento, en ese día, declare dicen las escrituras, que con trompeta de Dios, con voz de autoridad, hermanos, que nos levantemos de entre los muertos, seremos resucitados. Y esa resurrección, hermanos, por la obra de Cristo, puesto que Cristo fue el que la obró, fue el que resucitó, dice que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Incorruptible, hermanos, quiere decir que esa este, salvación nadie la puede matar. Incontaminada es que nadie la puede manchar, e inmarcesible es que nadie la puede marchitar. La salvación que nos ha dado Dios en Cristo, puesto que Él resucitó de entre los muertos, nadie la puede matar, nadie la puede manchar y nadie la puede marchitar. Por eso, hermanos, es que, puesto que Cristo fue el que se llevó nuestros pecados en la cruz y luego resucitó en gloria, hermanos, es que por eso, por su obra, nadie, dice en Romanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el texto dice, somos más que vencedores, hermanos, no se refiere solo y únicamente en problemas de la vida cotidiana. Esto, hermanos, se queda como secundario la realidad, hermanos, aunque es realidad que sí somos más que vencedores en todas las cosas y vicisitudes de la vida cotidiana, pero la realidad, hermanos, es que esta victoria está hablando más, que somos más que victoriosos a causa de que Cristo murió y resucitó y se levantó de entre los muertos. Nadie nos va a poder arrebatar, hermanos, esa salvación y justificación que solamente en Cristo Dios ha dado, reitero otra vez, hermanos, para todos aquellos que han puesto su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Así que ya llevamos, hermanos, dos candados, que es el que Cristo murió y el que Cristo resucitó. Ahora vamos con el tercer candado, hermanos, y es que la justificación y la gloria son inviolables por la potencia de Cristo a la diestra del Padre. Habla de autoridad, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, al lado de su autoridad, hermanos. Entonces Dios le ha dado a Cristo toda autoridad, todo poderío que se nombra, hermanos, dice en Filipenses, Dios le dio a Cristo un nombre, hermanos, que es sobre todo nombre, hermanos, sobre la tierra. Y esto habla de autoridad, hermanos, completa. Por ejemplo, en Hebreos 1, versículo 3, después de que el autor de Hebreos menciona que Cristo, que Dios nos ha hablado mediante Cristo, se ha revelado de una manera más clara y eficaz mediante Cristo, y que también Él es el Dios y el Creador, dice así en el versículo 3 del Hebreos 1, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se dan cuenta? Está hablando de que Él nos creó, está hablando de que Él mismo es Dios, pero también dice que murió y además se levantó de entre los muertos. A causa de esto, hermanos, Él tiene toda majestad y poderío. Así que, hermanos, un tercer eslabón es que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y eso habla de toda la autoridad. Y puesto que Cristo es toda autoridad, hermanos, nada ni nadie otra vez se puede enfrentar o puede manchar o puede matar o marchitar la salvación que Dios nos ha dado en Él, en Cristo, debido a que Él está sentado a la diestra de Dios. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y a la voz de su mandato, hermanos, es que nosotros respondemos, y precisamente a la voz de su mandato y por su potestad o poderío, hermanos, es que ni siquiera el enemigo, ni siquiera el propio Satanás puede reclamar las almas de todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, porque Cristo está muy por encima de los ángeles, muy por encima de Satanás. Así que, hermanos, Jesucristo es Dios todopoderoso, y por eso es que Él nos guarda en el hueco de su mano. Así que ya vamos 3 eslabones, hermanos, y vamos con el cuarto eslabón. Y el cuarto eslabón es que la justificación y la gloria son inviolables por la intercesión de Jesucristo por nosotros ante el Padre. Jesucristo, hermanos, al estar ante el Padre, es el que está cara a cara o a la diestra del Padre. Y cuando nosotros fallamos o pecamos y oramos al Señor, Cristo está intercediendo como abogado por nosotros. Esto es como un lenguaje jurídico, hermanos,
un lenguaje judicial, y dice en Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es nuestro abogado perfecto, hermanos, es el que está en medio de nosotros, entre el Padre y nosotros, y cuando nosotros pedimos al Señor Jesucristo que interceda por nosotros, Él lo hace de una manera eficaz, puesto que Él murió, resucitó y se encuentra a la diestra otra vez de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, puesto que Cristo intercede por nosotros, nadie puede interceder por nosotros, hablando en el sentido de que pudiera estar en medio entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Dice en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es, amados hermanos, Jesucristo, hombre. De hecho, incluso también llama la atención como las escrituras, hermanos, para hablar de intercesión, usa un término en el griego que es entuncano, y ese término entuncano se traduce como interceder, ¿verdad? Estar a favor de o interceder a favor de. Entonces, hermanos, ese término, fíjense que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, por el idioma griego, solamente se considera por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. De hecho, en nuestro pasaje base, que es Romanos 8, por ejemplo, hermanos, dice que en el versículo 26 de Romanos 8 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también en Hebreos podemos encontrar que el Señor Jesucristo intercede por nosotros, porque en el texto base ya estamos viendo que Él es el que intercede por nosotros en los Romanos 8:34, pero vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25, dice algo como esto, dice: por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, las escrituras, hermanos, nos enseñan que de la manera de intercesión, si nosotros queremos ser justos a las escrituras, los únicos o el único que puede estar entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, y también está intercediendo el Espíritu Santo, pero es la Trinidad, ¿no, hermanos? Así que el único que puede interceder por nosotros es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero esto se convierte en otro candado, hermanos, para nuestra santificación o salvación, porque si Cristo está, por eso es cuando se resuelve en el versículo 30, si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él es el mismo que está intercediendo a nuestra causa en frente del Padre. Si Dios nos ama, si Dios nos tolera, hermanos, si Dios nos tiene paciencia, si Dios nos perdona, aplica gracia y misericordia para todos y cada uno de nosotros, no es por nosotros mismos o por lo bueno o las cosas buenas que pudiéramos hacer ante Dios, sino a causa de la obra redentora de Cristo, y porque por esa obra redentora, Cristo es el que se convierte en el mediador de todo ser humano cuando pone su fe en él. Así que, hermanos, no es nuestro pastor, no es un sacerdote, no es el papa, no son los santos, no son las vírgenes, ni Mahoma, nadie, hermanos, intercede por nosotros a la manera como lo hace el Señor Jesucristo, puesto que su obra redentora lo hace exclusivo para interceder por los creyentes, puesto que Él murió, resucitó, está a la diestra, y eso le lleva a ser el intercesor de todo hombre. Para no confundirnos, hermanos, nosotros decimos o tenemos tradicionalmente, tenemos esto de que decimos, vamos al tiempo de oración a la iglesia y vamos a interceder unos por otros. Bueno, lo decimos de esa manera, pero si nosotros queremos ser honestos y hacer justicia al texto bíblico en el Nuevo Testamento, hermanos, para cuando los creyentes oramos, se le llama prosecomai, y eso quiere decir orar,
cuando el Señor Jesucristo dice, orad unos por otros, es eso, hermanos, prosecomai, pero no es eutucano, que ese sí está hablando de una intercesión. Nosotros oramos unos por otros y lo oramos en el nombre de Jesús, que es el que intercede por nosotros. Así que sí oramos unos por otros, pero lo hacemos en el nombre de Jesús, que es el que efectivamente está intercediendo por nosotros. Ahora vámonos con el quinto candado de la justificación, y es que la justificación y la gloria son inviolables por la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en Romanos no lo dice, hermanos, sí lo dice en otros textos de la Escritura, donde efectivamente, hermanos, nosotros vamos a entrar o ir a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí voy a compartir algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 9 al 11, cuando el Señor Jesucristo está ascendiendo a los cielos, sucede esto, dice Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los discípulos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces ya habla de un regreso. Pero el propio Señor Jesucristo, hermanos, habla de un regreso, ¿sí? Ya sea en el tiempo después de la gran tribulación, Mateo 24 lo dice muy claro, dice en Mateo 24 de los versículos 29 al 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos una postura. Nosotros creemos, somos de las personas o de las iglesias que creemos que el Señor Jesucristo va a venir en el arrebato de la iglesia y va a arrebatar a la iglesia antes de que venga, hermanos, el día o el tiempo de la gran tribulación, que nosotros consideramos que son 7 años de gran tribulación, la semana 70 de la profecía del capítulo 9 del profeta Daniel. Nosotros tenemos esa postura. Teniendo esa postura, hermanos, dice en Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 13, dice que nosotros, hermanos, seremos transformados, dice, porque, por lo cual decimos en el versículo 15, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor por siempre. Entonces, hermanos, yo les explicaba este último punto. Nosotros somos de los que creemos, nosotros pensamos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser pretribulacionista, es decir, que Cristo va a venir a arrebatar su iglesia antes de la gran tribulación y que la segunda venida de Cristo va a ser después de la gran tribulación, que le llamamos post-tribulacional. Bueno, nosotros tenemos esa postura. En ese aspecto, hermanos, este efecto de que nosotros seremos glorificados, nosotros creemos que seremos glorificados cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia y que después viene la gran tribulación y luego su segunda venida. Hay otras personas, hermanos, que creen que Cristo viene a arrebatar a la iglesia casi al final de la tribulación y luego ya regresa con la iglesia para su segunda venida. Esa es otra postura. Al final, hermanos, ya sea que tú creas una postura u otra, esa no es una creencia, vamos a decir, fundamental en cuanto a salvación y fe, sino que son posturas escatológicas. La que tú creas al final, de todos modos, lo que sí es cierto es que nuestra reunión con Él y cuando Él venga, hermanos, al final vamos a estar reinando con Él y eso va a asegurar nuestra salvación final y glorificación final. Entonces, hermanos,
Nosotros creemos esta parte de que cuando venga Cristo por su iglesia vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación y ahí será, yo he predicado el domingo, hermanos, será nuestra glorificación o será nuestra graduación de todo creyente. Y ahí, hermanos, es cuando ese candado, el último candado de la justificación hace efecto, precisamente porque seremos glorificados detrás de nuestra resurrección. Así que son, hermanos, los 5 candados que vemos en los cuales Dios asegura de una manera perfecta y eficaz la salvación o la justificación de todo aquel que cree, y es porque Cristo murió por nosotros, porque Él resucitó, porque está a la diestra del Padre con todo poder y gloria, porque intercede por nosotros y porque además regresa por nosotros. El Señor Jesucristo nos va a llevar a la gloria, nos va a coronar de gloria junto con Él, hermanos, y esto es lo que asegura entonces nuestra singular salvación. Por eso es que en Romanos 8 podemos comprender que bajo estos puntos el apóstol Pablo haya escrito que aunque seamos ovejas en esta tierra como llevados al matadero, dice que entonces ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó, porque está a la diestra, porque intercede por nosotros y porque regresa por nosotros. Así que bendito sea nuestro Dios por siempre, hermanos, el Dios de los siglos, el Todopoderoso, porque nos ha dado una salvación y una glorificación sin igual. Pues bueno, hermanos, espero que esto sea pues de afirmación en nuestra fe y de ánimo en nuestra fe y podamos compartirlo con otros. Vamos a terminar con una oración. Señor eterno, gracias por este tiempo, por permitir compartirlo con otros hermanos, familiares y amigos que nos pueden ver en algún momento y que esto sea una forma, Señor, de que todo aquel que ha puesto, toda aquella que ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador, tenga certeza de la salvación que tú nos has dado, Señor, la seguridad que nos has dado en Él por primero estos 5 eslabones y luego estos 5 candados, Padre Celestial, y también para que los que no te conocen sean animados y te encuentren una motivación para poder entender el Evangelio, ya que tú nos has dado estas cosas sin iguales para poder adquirir salvación y vida eterna mediante la fe en Él, nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias por este tiempo, Señor, y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, nos vemos el fin de semana y hasta pronto.